¿Sabías que en lo más profundo del Amazonas crecen plantas tan extrañas que parecen fuera de este mundo? Algunas se defienden moviéndose solas, otras te pueden curar o hacerte alucinar. Hay árboles que matan lentamente a sus vecinos, flores que huelen a carne podrida y lianas que dicen abrir portales al más allá. En esta selva exuberante, la naturaleza nos sigue reglas comunes. Aquí, todo tiene un propósito misterioso y a veces aterrador. Quédate, porque hoy te voy a mostrar 15 plantas del Amazonas tan increíbles, tan curiosas, que no vas a creer que realmente existen. Prepárate para entrar a un mundo verde lleno de secretos, donde cada hoja, flor o raíz puede contar una historia asombrosa. Número 1. Lirio de agua gigante. En lo profundo del Amazonas, donde la niebla se enreda con los árboles y el agua refleja un cielo inabarcable, florece una planta que parece un milagro de otro mundo. La Victoria amazónica, también conocida como el lirio de agua gigante. Imagina un lago en calma. Sobre su superficie, una hoja redonda y perfectamente simétrica se extiende como una bandeja verde, flotando con autoridad. No es cualquier hoja. Puede alcanzar más de 3 metros de diámetro y, lo más sorprendente, soportar el peso de un niño sin hundirse. ¿Cómo lo logra? Gracias a una estructura interna similar a una arquitectura de vigas, resistente y hueca, que actúa como un flotador natural. Pero su tamaño no es lo único extraordinario. Esta planta tiene un ciclo floral que parece un ritual secreto. Solo florece durante 2 noches. La primera noche, su flor se abre blanca, fragante, como si estuviera esperando una visita importante. Esa noche es hembra, lista para recibir el polen. Emite un perfume dulce y fuerte, parecido al plátano, que atrae a un escarabajo específico, su único polinizador. Al amanecer, la flor se cierra atrapando al escarabajo en su interior, como si lo invitara a pasar la noche en un palacio vegetal. Al día siguiente, se vuelve a abrir, pero ahora ha cambiado de color. Es rosada, y ahora es flor macho. Cubre al escarabajo con polen y lo libera para que repita la hazaña en otra flor blanca, en otro rincón del río. Los pueblos amazónicos la consideran sagrada. Para ellos representa la fuerza, la transformación y la protección. Incluso algunas leyendas hablan de princesas que se convirtieron en estas hojas para velar los sueños de quienes se acercan a la orilla. Y este es solo el comienzo. 2. Planta tímida o sensitiva. En medio de la vasta y espesa selva amazónica, donde la vida parece brotar desde todos los rincones, habita una planta pequeña, sencilla, pero con un poder que ha desconcertado al mundo por siglos. Su nombre es Mimosa pudica, aunque muchos la conocen como la planta tímida, la vergonzosa, o simplemente la que se esconde al tocarla. Y sí, se mueve. En un mundo vegetal donde todo parece estático, esta planta tiene una reacción casi animal. Cuando alguien la roza, sus delicadas hojitas se pliegan en cuestión de segundos, como si se encogiera por miedo. Este movimiento ha fascinado a botánicos, viajeros y curiosos desde que fue descubierta. ¿Por qué lo hace? Es un mecanismo de defensa. Al cerrarse, parece menos apetitosa para insectos o herbívoros, y además puede evitar daños por lluvia intensa o golpes mecánicos. Pero lo más asombroso es que este movimiento no es mágico, es ciencia pura. La Mimosa pudica utiliza cambios de presión en sus células, conocidas como pulvínulos, que permiten que sus hojas se plieguen con rapidez cuando sienten una vibración o un estímulo físico. Es, en esencia, una planta con reflejos. Sus raíces se extienden en zonas húmedas y soleadas, y aunque parece frágil, es resistente y adaptable. En algunas culturas indígenas, incluso se usa en infusiones para calmar la ansiedad, o como planta medicinal contra ciertas infecciones. Y hay más. Experimentos modernos han demostrado que la mimosa aprende. Si se la expone a estímulos repetidos que no representan una amenaza, con el tiempo deja de reaccionar. Es como si entendiera que no hay peligro. En un mundo donde damos por sentado que las plantas son pasivas, esta pequeña mimosa nos recuerda que la inteligencia de la naturaleza adopta formas inesperadas,
¿Te atreverías a tocarla? Ella te responderá. 3. Árbol del caucho. En lo más recóndito del Amazonas, donde los árboles se alzan como columnas vivas y la humedad lo cubre todo, hay un gigante silencioso que transformó el rumbo de la humanidad sin levantar una sola raíz. Se llama Hevea brasiliensis, mejor conocido como el árbol del caucho. A simple vista, parece un árbol más entre miles. Su tronco recto, su copa frondosa, nada lo delata, hasta que se le hace una incisión en la corteza. De ahí comienza a brotar una sustancia blanca, espesa y viscosa. El látex natural. Esta savia lechosa es su defensa, pero también el ingrediente clave que revolucionó el mundo entero. El látex que fluye del Hevea fue descubierto por las civilizaciones indígenas mucho antes de la llegada de los europeos. Lo utilizaban para impermeabilizar tejidos, hacer pelotas elásticas e incluso como pegamento natural. Pero fue en el siglo XIX cuando este árbol pasó de ser un recurso local a convertirse en el corazón de la revolución industrial. Del caucho se derivaron neumáticos, aislantes eléctricos, mangueras, calzado, guantes, válvulas y más. Sin él, la movilidad moderna tal como la conocemos, automóviles, aviones, maquinaria pesada, no habría sido posible. Las selvas amazónicas se convirtieron entonces en el escenario de una fiebre económica conocida como el boom del caucho, que atrajo fortuna, pero también esclavitud, sufrimiento y destrucción. Y aún hoy, el látex del Hevea sigue siendo esencial. Aunque existe caucho sintético, el natural es insustituible en productos médicos y de alta precisión. Su flexibilidad, resistencia y capacidad de biodegradarse lo hacen único. El árbol del caucho no solo cambió la historia, también reveló cómo una simple savia vegetal podía ser tan poderosa como el acero. Un testigo viviente de cómo el Amazonas guarda riquezas invisibles que aún seguimos descubriendo. 4. Chacruna. En el corazón del Amazonas, donde el sonido de los tambores aún resuena en las noches de ceremonia y la selva parece susurrar secretos antiguos, crece una planta sagrada, misteriosa y poderosa, la Psychotria viridis, más conocida como chacruna. A simple vista, es solo un arbusto de hojas verdes y brillantes, pero esas hojas encierran uno de los compuestos más potentes que la naturaleza ha guardado, el DMT, o dimetiltriptamina, una molécula que puede inducir visiones intensas, experiencias místicas y estados de conciencia alterada. Lo más asombroso, esta sustancia ya existe en nuestro propio cuerpo, pero en niveles diminutos. En la chacruna, en cambio, es abundante y transformadora. Por sí sola, esta planta no tendría efecto al ingerirse, ya que el cuerpo la descompone rápidamente. Pero cuando se combina con otra planta amazónica, la liana Banisteriopsis caapi, ocurre algo mágico. Esa mezcla forma la famosa ayahuasca, una infusión sagrada utilizada durante siglos por chamanes y curanderos indígenas para entrar en contacto con el mundo espiritual, dialogar con ancestros o sanar heridas del alma. Durante el ritual, los participantes beben la poción y, tras unos minutos, comienzan las visiones. Colores imposibles, presencias invisibles, sensaciones que trascienden la lógica. Algunos aseguran haber viajado fuera del cuerpo, otros haber hablado con entidades antiguas. Muchos lloran, ríen o encuentran respuestas que llevaban años buscando. Pero la chacruna no es solo una puerta psicodélica, es también un símbolo de sabiduría ancestral. Sus efectos han sido estudiados por científicos, artistas y médicos, que hoy reconocen su potencial terapéutico en el tratamiento de traumas, adicciones y depresión. Así es esta humilde planta, un puente entre la selva y el alma, entre lo terrenal y lo divino. Un regalo verde que nos recuerda que, en el Amazonas, nada es lo que parece. 5. Uña de gato. Entre las sombras espesas del Amazonas, donde las plantas trepan como si quisieran tocar el cielo, hay una liana que no solo escala árboles, defiende al cuerpo humano como un guerrero invisible. Su nombre es Uncaria tomentosa, pero la mayoría la conoce como uña de gato, por las pequeñas espinas curvas que nacen de su tallo y se asemejan a diminutas garras felinas. Esta planta trepadora
se abraza a los troncos con fuerza, como si no quisiera soltar la vida que la rodea. Pero su verdadero poder está escondido en su interior, una farmacia natural completa que ha sido utilizada por pueblos indígenas durante siglos para combatir enfermedades, reducir el dolor y fortalecer el sistema inmune. La uña de gato es famosa por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se ha usado tradicionalmente para tratar artritis, úlceras, infecciones virales y hasta alergias. Hoy en día, su extracto se encuentra en cápsulas, tés y ungüentos en todo el mundo, aunque su origen sigue siendo profundamente amazónico. Lo curioso es que no es una planta agresiva, a pesar de sus espinas. Sus compuestos activos, como los alcaloides y glucósidos, actúan con precisión en el cuerpo humano, modulando el sistema inmunológico y reduciendo inflamaciones sin efectos secundarios severos. Incluso se han realizado estudios científicos que muestran su potencial para ayudar en tratamientos complementarios contra el cáncer y enfermedades autoinmunes. Pero más allá de la medicina, la uña de gato es un símbolo del equilibrio natural. Una planta que hiere suavemente para protegerse, pero que cura profundamente cuando se la conoce. En medio de la selva, parece una simple trepadora, pero cuando sabes lo que esconde, entiendes por qué muchos la llaman la garra que sana. Una aliada vegetal con fuerza felina y corazón curandero. 6. Espeletia grandiflora. Aunque más común en zonas andinas, hay parientes en la selva. En los límites donde la selva amazónica se encuentra con las tierras altas, surge una planta que parece no pertenecer a este mundo. Hablamos de la Espeletia grandiflora, una especie que, aunque más común en las zonas andinas, tiene parientes en los ecosistemas amazónicos que sorprenden por su forma y función. A primera vista, la Espeletia parece una planta salida de una película de ciencia ficción. Sus hojas largas, cubiertas de un vello blanco y esponjoso, le dan un aspecto casi extraterrestre, como si tuviera brazos peludos extendidos hacia el cielo, buscando captar cada rayo de sol y cada gota de humedad. Esta capa de pelusa no es solo un capricho de la naturaleza, cumple un propósito vital. Las hojas de la Espeletia almacenan agua en su interior, actuando como una reserva natural para épocas de sequía o temperaturas extremas. Además, esa cubierta de pelos refleja la luz solar intensa y protege la planta del calor excesivo y de la radiación ultravioleta, dos enemigos constantes en los ecosistemas tropicales y de alta montaña. Pero la Espeletia no solo es experta en sobrevivir, también es una fuente importante de vida. Su estructura forma microhábitats para pequeños insectos y ayuda a regular la humedad en su entorno inmediato, funcionando casi como una pequeña fábrica natural de agua. Las culturas indígenas valoran esta planta no solo por su resistencia, sino también por sus usos medicinales tradicionales, empleando infusiones de sus hojas para tratar problemas digestivos y fiebres. La Espeletia grandiflora y sus parientes amazónicos son un testimonio más de la increíble capacidad de adaptación y belleza que esconde la selva. Plantas que parecen de otro planeta, pero que llevan siglos protegiendo la vida en uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Una maravilla peluda y refrescante en el corazón del Amazonas. 7. Árbol de las hormigas. En lo profundo del Amazonas, donde la competencia por la luz y el espacio es feroz, existe un árbol que ha aprendido a formar alianzas inquebrantables para sobrevivir. Se trata del Myrmecophyte cecropia, conocido popularmente como el árbol de las hormigas. Este árbol no crece solo, ni se defiende con espinas o venenos. En cambio, ofrece un refugio perfecto para un ejército diminuto pero implacable, las hormigas guerreras. En el interior de sus ramas huecas, estas hormigas establecen sus colonias, encontrando un hogar seguro y alimento constante gracias a unas glándulas especiales que produce el árbol, llamadas nectarios. Pero esta relación no es unilateral. A cambio del hospedaje y el manjar dulce, las hormigas cumplen una función vital para el cecropia. Lo defienden de atacantes. Cuando una hoja es rozada o un insecto intenta alimentarse, las hormigas salen de inmediato, atacando y expulsando a cualquier intruso. Así, protegen al árbol de herbívoros, que podrían dañarlo, y también de plantas competidoras, pues eliminan las semillas y brotes de otras especies que crecen cerca.
Este sistema de cooperación ha fascinado a científicos, que lo ven como un ejemplo perfecto de simbiosis mutualista, donde ambas especies se benefician y sobreviven juntas en un entorno hostil. Pero hay más. El Cecropia también es clave en la regeneración de bosques. Crece rápido, preparando el terreno para otras plantas más lentas y grandes. Así, el ejército de hormigas no solo protege al árbol, sino que también impulsa la vida del bosque entero. En la cultura amazónica, este árbol simboliza la unión y la cooperación. Un recordatorio de que, en la naturaleza, a veces, la fuerza está en el trabajo en equipo, incluso cuando tus aliados pesan menos que un grano de arena. Así, el Myrmecophyte cecropia y sus guerreras hormigas nos enseñan que en la selva, la supervivencia es un juego de alianzas. 8. Maracuyá silvestre. En la exuberante selva amazónica, entre la maraña de hojas verdes y el murmullo constante de la vida, crece una planta que parece salida de un universo paralelo. Se trata de la Passiflora edulis, más conocida como el maracuyá silvestre, una joya botánica que sorprende desde la flor hasta el fruto. La flor del maracuyá es una verdadera obra de arte natural. Sus pétalos y sépalos se disponen en una estructura compleja y fascinante, con filamentos en espiral que parecen tentáculos alienígenas, desplegándose en un baile de colores vibrantes, blancos, morados, violetas y amarillos, que hipnotizan a quienes la contemplan. Este diseño no es solo estético, es una invitación irresistible para polinizadores especializados como abejas y colibríes, quienes no pueden resistirse a su néctar. Pero el maracuyá no solo deslumbra por su belleza. Su fruto es un tesoro tropical. Una esfera pequeña, cubierta por una piel rugosa de tonos que van del morado al amarillo intenso, y en su interior una pulpa jugosa, aromática y llena de semillas. Este fruto no solo es delicioso, con un sabor agridulce que refresca y cautiva, sino que también posee múltiples beneficios medicinales. Rico en vitamina C, antioxidantes y fibra, el maracuyá silvestre es utilizado tradicionalmente para calmar nervios, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Además, su consumo ayuda a controlar la presión arterial y a reducir el estrés, convirtiéndolo en un remedio natural muy apreciado por las comunidades indígenas. En resumen, la Passiflora edulis es mucho más que una planta. Es un espectáculo visual y un aliado para la salud. Un testimonio más de la maravilla y la sabiduría que guarda la selva amazónica. Su flor alienígena y su fruto curativo nos recuerdan que la naturaleza es, en sí misma, un arte viviente y un laboratorio infinito. 9. Liana de la ayahuasca. En las profundidades del Amazonas, donde la selva guarda secretos milenarios y las sombras parecen tener vida propia, crece una liana que ha sido llamada con respeto y misterio. Banisteriopsis caapi, conocida como la liana del alma. Esta planta trepadora no es común ni corriente. Sus gruesos tallos, retorcidos y cubiertos de una corteza fibrosa, esconden un poder ancestral que ha sido el corazón de innumerables ceremonias chamánicas durante siglos. La liana del alma es la base fundamental de la famosa bebida sagrada, llamada ayahuasca, un brebaje preparado por los pueblos indígenas para abrir puertas a otros planos de existencia y lograr una profunda sanación espiritual. Lo fascinante de Banisteriopsis caapi es que, por sí sola, no produce los efectos visionarios que la ayahuasca es famosa por ofrecer. Su verdadero poder surge cuando se combina con otras plantas, como la Psychotria viridis, que contiene DMT, una sustancia psicodélica. La liana, gracias a sus compuestos inhibidores, permite que el DMT no sea destruido en el sistema digestivo, liberando así visiones y estados alterados de conciencia. Durante la ceremonia, los participantes no solo experimentan imágenes intensas y revelaciones, sino que también atraviesan un proceso de purificación física y emocional. Los chamanes guían este viaje, interpretando los mensajes de la selva y ayudando a los viajeros espirituales a confrontar sus miedos, sanar traumas y encontrar respuestas profundas. Además, Banisteriopsis caapi tiene propiedades medicinales propias. Se le atribuyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores,
lo que ha despertado interés científico en sus posibles aplicaciones terapéuticas. Así, esta liana amazónica no es solo una planta, sino un puente entre lo visible y lo invisible, entre la naturaleza y el espíritu. La liana del alma nos invita a mirar más allá, a explorar el misterio que llevamos dentro y a entender que en el corazón de la selva, el verdadero viaje es hacia uno mismo. 10. Clusia grandiflora. En la selva amazónica, donde la competencia por la luz y el espacio es una batalla constante, existe una planta con una estrategia tan implacable que parece salida de una película de suspenso. Se trata de la Clusia grandiflora, una especie conocida por su capacidad para sofocar a otros árboles y convertirse en una auténtica estranguladora natural. La Clusia no comienza su vida en el suelo, como la mayoría de las plantas. En cambio, sus semillas germinan en las ramas altas de otros árboles, aprovechando la altura y la luz. Desde allí, sus raíces aéreas descienden como cuerdas vivientes, envolviendo lentamente el tronco de su hospedero. Con el tiempo, estas raíces crecen y se entrelazan, formando una red apretada que limita el flujo de agua y nutrientes hacia el árbol que la sostiene. Este proceso puede parecer cruel, pero es una adaptación magistral para sobrevivir en un entorno donde el espacio y la luz solar son el recurso más codiciado. Al final, la Clusia puede estrangular y desplazar al árbol original, tomando su lugar en el dosel de la selva y aprovechando al máximo la luz del sol. Pero esta planta no solo es una guerrera implacable. La Clusia grandiflora también produce una resina pegajosa y transparente que ha sido utilizada tradicionalmente por las comunidades amazónicas como un pegamento natural para reparar objetos, sellar embarcaciones o incluso para usos medicinales. Además, sus flores grandes y llamativas atraen polinizadores especializados, ayudando a mantener el equilibrio del ecosistema. La Clusia grandiflora es un recordatorio viviente de que en la selva no solo gana el más fuerte, sino el más astuto y adaptable. Una planta que utiliza sus propias reglas para crecer y prosperar, mostrando que en la naturaleza, la lucha por la supervivencia puede ser tan fascinante como implacable. 11. Platanillo o ave del paraíso del Amazonas. En el vibrante tapiz de la selva amazónica, donde cada rincón estalla en vida y color, destaca una planta que parece una joya tallada por manos invisibles. La Heliconia rostrata, también conocida como el platanillo, o el ave del paraíso del Amazonas. Sus flores, que parecen garras invertidas, son un espectáculo visual de tonos rojo intenso y amarillo brillante, formando una estructura única que cuelga con elegancia desde sus tallos rígidos. Este diseño no es solo para deslumbrar al ojo humano, sino que cumple una función vital en el ecosistema: atraer a los colibríes específicos, los únicos capaces de polinizar esta planta. Los colibríes, con su vuelo ágil y su pico perfectamente adaptado, se posan en las flores de la heliconia para beber su néctar dulce y abundante. Mientras lo hacen, el polen se adhiere a sus cabezas y picos, transportándose de una flor a otra y asegurando la reproducción de esta especie única. Es una danza perfecta, resultado de millones de años de evolución conjunta entre planta y ave. Pero la Heliconia rostrata no solo es belleza y colaboración. En algunas comunidades amazónicas, sus flores y tallos se utilizan en arreglos ceremoniales y artesanales, simbolizando la conexión entre la naturaleza y el espíritu. Además, esta planta ayuda a mantener el equilibrio de la selva, al ofrecer alimento constante a los colibríes, que a su vez polinizan otras plantas y ayudan a la diversidad biológica. La Heliconia rostrata es un recordatorio palpable de la increíble creatividad de la naturaleza. Con sus garras de fuego y su perfume silencioso, es un faro que ilumina la riqueza y complejidad del Amazonas, donde cada flor cuenta una historia de supervivencia, colaboración y esplendor. 12. Árbol matapalo. En el oscuro y denso corazón del Amazonas, donde la competencia por la luz es una batalla diaria, existe un árbol que se ha ganado un nombre temible: Ficus insipida, conocido también como el árbol matapalo. Este gigante no empieza su vida como la mayoría de las plantas, sino que comienza su existencia en un lugar inesperado, en lo alto de otro árbol.
Las semillas del Ficus insipida son dispersadas por aves que las depositan en las ramas de árboles grandes y altos. Allí, en ese refugio elevado, germinan y crecen con ventaja, utilizando al árbol anfitrión como soporte para alcanzar la luz solar que se esconde bajo el dosel de la selva. Pero su crecimiento no es inocente. Poco a poco, el matapalo extiende sus raíces aéreas que descienden en cascada hasta tocar el suelo, y, con el tiempo, se engrosan y se entrelazan alrededor del tronco del árbol que lo alberga. Estas raíces forman una especie de prisión viviente, que aprieta cada vez más, robando agua, nutrientes y espacio. Es un proceso lento, pero implacable. El árbol original, privado de sus recursos y luz, comienza a debilitarse hasta que finalmente muere y cae, dejando al Ficus insipida como el nuevo dueño del espacio en el dosel. Este fenómeno, conocido como estrangulamiento, es un ejemplo fascinante de la dura ley de la selva, donde para sobrevivir no basta con crecer, sino que hay que competir con fuerza y astucia. Más allá de su reputación de verdugo, el Ficus insipida cumple un papel vital en el ecosistema. Sus frutos son alimento esencial para aves, monos y otros animales, y su capacidad para crear claros en el bosque permite la regeneración de nuevas plantas. El árbol matapalo es entonces una pieza clave del Amazonas, recordándonos que en la naturaleza, la vida y la muerte están entrelazadas en un ciclo constante de renovación y cambio. 13. Orchidantha amazónica. En los rincones secretos y sombríos de la selva amazónica, crece una orquídea que desafía todas las expectativas, la Orchidantha amazónica. A diferencia de sus primas fragantes y delicadas, esta orquídea tiene un aroma sorprendente, incluso perturbador. Su olor recuerda a carne podrida, un perfume que para nosotros puede resultar desagradable, pero que en la selva es una estrategia brillante. Este aroma intenso y fétido no es un accidente, sino una adaptación diseñada para atraer a unos polinizadores muy especiales, los escarabajos carroñeros. Estos insectos, acostumbrados a buscar materia en descomposición, son irresistiblemente atraídos por el olor de la orchidantha, que simula un festín de carne en descomposición. Cuando los escarabajos llegan, no solo buscan alimento, sino que al posarse en las flores, quedan cubiertos de polen. Así, al volar hacia otra flor, llevan consigo el mensaje invisible que permite la reproducción de esta misteriosa orquídea. Este mecanismo de engaño y colaboración es un ejemplo fascinante de la complejidad de la selva amazónica, donde cada planta ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir y prosperar. La orchidantha amazónica, con su olor a carne podrida, nos recuerda que la belleza en la naturaleza no siempre se mide en fragancias dulces o colores brillantes, sino también en la astucia y el ingenio para asegurar la vida. Esta orquídea oscura y misteriosa es un pequeño secreto de la selva, un recordatorio de que en el Amazonas lo extraordinario está escondido en los detalles más inesperados y que la naturaleza nunca deja de sorprendernos con sus trucos. 14. Árbol de la nuez de mono. En la vasta y majestuosa selva amazónica se alza un árbol impresionante, el Schweilera coriacea, conocido también como el árbol de la nuez de mono. Este gigante no solo destaca por su altura y su copa frondosa, sino por el secreto que guarda en sus frutos. El Schweilera produce unas nueces grandes y robustas, cubiertas por una cáscara dura que parece casi impenetrable. Este diseño no es casual. Es un mecanismo de protección que solo puede ser vencido por animales con mandíbulas excepcionales, como los tucanes y ciertos primates poderosos que habitan el Amazonas. Estos animales tienen la fuerza y habilidad necesarias para abrir las nueces y acceder a las semillas nutritivas en su interior. A cambio, actúan como dispersores de estas semillas, ayudando a que el árbol se reproduzca y se expanda por el bosque. Este sistema ecológico de exclusividad crea una relación simbiótica muy especial, donde solo unos pocos elegidos pueden aprovechar el fruto, garantizando así que las semillas sean transportadas y plantadas en lugares adecuados para su crecimiento. Además, estas nueces son una fuente vital de alimento para varias especies amazónicas, sosteniendo la cadena alimentaria y la biodiversidad. El Schweilera coriacea, con su estrategia única, nos muestra cómo la naturaleza crea conexiones complejas y especializadas
para mantener el equilibrio y la vida en uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Es un árbol que, aunque silencioso, juega un papel fundamental en la selva, recordándonos que cada detalle, cada fruto y cada animal tienen un propósito en esta increíble red de vida. 15. Piper metisticum amazonicum. En lo profundo del Amazonas, donde la selva guarda secretos ancestrales, crece una planta que es prima lejana del famoso cava del Pacífico. Piper metisticum amazonicum. Aunque menos conocida, esta variante amazónica ha sido utilizada durante generaciones por algunas tribus indígenas para fines muy especiales. Esta planta, que pertenece a la familia del pimienta, no solo se usa como condimento o medicina común. Las hojas y raíces se preparan en infusiones con propiedades únicas, alivian dolores físicos y, en dosis controladas, ayudan a los chamanes y curanderos a entrar en estados de trance profundo. Estos estados facilitan la comunicación con el mundo espiritual y permiten acceder a conocimientos y visiones que guían la comunidad. Lo curioso es que la potencia y efecto del Piper metisticum amazonicum varían considerablemente según la región y las condiciones de crecimiento, algo que los expertos atribuyen a la diversidad genética y los microclimas del Amazonas. Por eso, no todas las tribus experimentan la misma intensidad o efectos al usarla, lo que la convierte en una planta aún misteriosa y fascinante. Además, más allá de sus usos rituales, esta planta tiene un rol importante como analgésico natural y relajante muscular, destacando su valor medicinal, en un entorno donde las plantas son la principal farmacia. Así, el pariente amazónico del cava es un puente entre la tradición y la naturaleza, un aliado espiritual y físico que conecta a las comunidades con su entorno y su identidad ancestral. En el Amazonas, donde cada planta tiene su historia, el Piper metisticum amazonicum nos recuerda que la sabiduría indígena y la biodiversidad caminan siempre de la mano, tejiendo rituales, salud y misterio en cada hoja y raíz.